tardes a todos los que están presentes en la facultad y también a los que nos están siguiendo a través del Meet. Queremos dar inicio a esta charla que se enmarca en un ciclo que venimos realizando desde la Secretaría de Extensión, que tiene que ver con diálogo con la comunidad. En este caso, digamos, el tema que representan los docentes de la casa es una pregunta, ¿no? ¿Segura el agua que bebemos? Y a partir de allí, en este tema tan importante que es el agua, vamos a ir tocando diversos tópicos que creo que van a ser interesantes y vamos a poder tener un rico intercambio. Bueno, va a estar a cargo de Lucía Denis, Vanessa Machín, Vanessa Scroll y Gabriel Ledesma, que ya se van a presentar y contarles qué es lo que hacen acá en la facultad. Les deseo una buena jornada y adelante con la charla. Bueno, me presento, yo soy Vanessa Machín, soy docente de primer año de todas las carreras del ciclo del cursado común, de nutrición y de veterinaria. Y a su vez también tengo trabajos de investigación. ¿Sí? Entonces, para arrancar, les voy a hacer una pregunta, tanto a ustedes como a los que están por mí. Acá, si ven, hay 4 vasos, uno con agua de pozo, otro de red, otro de mesa y otro de agua destilada. Entonces la pregunta va a ser, ¿cuál tomarían y por qué? ¿Quién se anima a romper el hielo? ¿Cuál tomarían? Si de pozo, de red, de mesa, ¿y por qué? Agua de red. ¿Por qué? Es más segura y es más controlada en este caso. Bueno, quiero otro. A ver, ¿alguien más que quiera? Y en ese caso agua de mesa. ¿Por qué, Ramiro? Porque si el agua de red, si no soy del lugar donde vivo, o sea, si no es o sea, si no conozco el agua de red, no me conviene tomar porque a veces puede estar contaminada o puede tener algo ¿No? ¿Alguien más? ¿Que quiera? Yo creo que en cantidad potable el agua de pozo, de red o de mesa pueden ser consumidas. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien por Meet que quiera por ahí activar el micrófono o decirlo por chat? Bueno, vamos a continuar. Entonces, acá vamos a imaginarnos nosotros en la primaria el planeta Tierra, un globo terráqueo, ¿sí? ¿Qué color les representa más en un globo terráqueo? ¿Los colores que representarían los continentes o lo azul? El azul. ¿El azul qué representa? El agua. El 71% de la masa de la Tierra es agua. ¿Sí? De ese 71% que hay en el planeta, el 97% corresponde a agua salada y el 3% corresponde a agua dulce, que es la que se usa, digamos, para los ecosistemas y para los seres vivos. Y de ese 3% de agua dulce, el 99% corresponde a lo que son los glaciares, nieve, los cascos polares, aguas subterráneas, y el 1% de eso es el agua disponible de manera fácil, ¿sí? Accesible. ¿Sí? Eso como para una información con respecto al porcentaje de agua. Y a pesar de que en el 2010 la UNESCO estableció al agua como un derecho para los humanos, el 26% de la población mundial carece de agua potable y un 46% de la población mundial no dispone de las instalaciones básicas de saneamiento. Estos datos son de la UNESCO de este año del 2023. Fíjense que es un alto porcentaje de población mundial que no tiene acceso al agua potable. ¿Hay alguna pregunta? No. Se debe aquí. Y según nos informaron desde la Dirección de Obras Sanitarias de la Cargo Loichu, el 98% accede o hay agua de red, pero sin embargo, este gráfico de red, si nosotros antes de, o cuando nos limitaron, la gente de extensión nos limitaron a armar un ciclo de charlas. Este ciclo de charlas es de la carrera del técnico químico, de la cual soy coordinadora. Entonces, a mí la gente de extensión me llamó para decirme, bueno, a ver,
pensemos algún tema abocado a la carrera de técnico químico. Y ahí, bueno, hablé con Gaby, que es mi referente del técnico químico Gaby, y juntas diagramamos trabajar sobre o hablar sobre agua. Y para poder ver cómo era o cómo íbamos a encarar la charla, lo que hicimos es hacer una encuesta. Hicimos una encuesta a través de Drive, la compartimos a través de WhatsApp, a través de mails, y una de las preguntas que hicimos fue ¿qué agua consume? ¿Sí? Y estos son los resultados. Y aproximadamente tuvimos entre 150 y 160 respuestas, ¿sí? de consumidores. De Gualeguaychú y hubo algunos, pero que nos descartamos, de Gualeguay y demás. Un 42% consume agua de red, pero hay un alto porcentaje que si sumamos el agua de mesa envasada y otros, que en estos otros incluimos el agua filtrada, la de bomberos, el agua mineral, ¿sí? Estamos más o menos en el mismo porcentaje que el agua de red. Y otro porcentaje de agua de pozo. Entonces, el Código Alimentario Argentino es la norma fundamental que regula todo lo que tiene que ver con alimentos, bebidas y también de sus ingredientes, los aditivos, condimentos, incluso también de los establecimientos donde se elaboran para poder ser comercializados dentro del territorio argentino. En el capítulo 13, en el artículo 982, el Código Alimentario habla sobre el agua, sobre las bebidas hídricas y en fundamental por el agua. Y nos dice, o la denomina, como agua potable a la que es apta para el consumo, para la alimentación y el uso doméstico. También nos dice que no deberá contener sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo, en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. Además, debe presentar un sabor agradable, ser prácticamente incolora, inodora, limpia y transparente. ¿Qué características debe tener el agua potable que consumimos? El Código Alimentario también nos habla de las características. Debe ser grata, o sea, sin sabor, con un sabor agradable y sin olores extraños. Limpia, libre de materia orgánica y de turbidez. La turbidez puede deberse a diferentes factores, como una alta concentración de bacterias o sales minerales disueltas, o también que haya incorporado finas burbujas con una excesiva aireación. Debe ser saludable. Y esto quiere decir que no tengan compuestos orgánicos, inorgánicos y microbiológicos que sean nocivos para nuestra salud. Sin organismos patógenos. Acá podemos dividirlo en dos grandes grupos o factores, que pueden ser los factores químicos y los factores biológicos. Vamos a nombrar algunos de los factores químicos porque al momento de ustedes ver un análisis de agua potable, son los que más representan la calidad que puede tener esa fuente de agua. Hablamos de nitratos y nitritos. El Código Alimentario nos establece un máximo de 45 miligramos por litro y los nitritos se convierten rápidamente en nitratos. Están presentes en el ciclo del nitrógeno como fertilizantes para la tierra, y es por eso que por la actividad humana hay cada vez mayor uso de estos fertilizantes, y al ser muy solubles en agua pueden llegar a las fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas. ¿Cuál es el problema de consumir agua con altos niveles de nitrato? Y es que ocasiona una enfermedad que se manifiesta más que nada en los lactantes, que es la beta-hemoglobinemia, que interfiere en el transporte de oxígeno de los glóbulos rojos, entonces deja sin oxígeno a los tejidos y a los órganos, ocasionando grandes daños y en los lactantes la muerte.
Bien, otro de los parámetros que me gustaría mencionar es el sulfato. Lo que tiene que ver más que nada a nivel de salud o del humano con el sulfato, que grandes concentraciones ocasionan efectos purgantes, sobre todo si están presentes muchas sales de sulfato de sodio y magnesio. Y en grandes concentraciones también favorece la corrosión de las tuberías o de las cañerías del sistema de distribución. Dureza total de la dureza. ¿Han escuchado hablar del agua dura? El agua es muy dura. ¿Qué creen que hace? ¿Cómo se dan cuenta que el agua que tienen ustedes es muy dura? Por las sales que se precipitan. Por el sal, porque se en el mete calefón, en la pava. en la pava, en el termo, luego de mucho tiempo también. Bueno, la dureza se determina a través de la concentración de carbonato de calcio principalmente, y se establece unos rangos para poder determinar si es dura o blanda. En una gran división podemos decir que a mayores concentraciones de 150 miligramos por litro las aguas son duras y generan incrustaciones en las cañerías o en los elementos que nosotros usamos sobre todo para calentar agua con calor. Y a menores concentraciones de 150 miligramos por litro las aguas son blandas. En este caso el efecto que hace es corrosivo. En cuanto a los cloruros y el hierro, si bien los efectos de la salud no causan daño en la salud, presencia incluso el hierro son elementos esenciales para nuestro organismo, sí tienen incidencia en el sabor del agua. Entonces, el límite que se ha impuesto por el Código Alimentario de 350 tiene más que ver por el sabor que le deja el agua a mayores concentraciones que por si nos causa daño o no. En el caso del hierro, se convierte en sus versiones no solubles, insolubles, y se puede eliminar en el tratamiento de potabilización. De metales pesados vamos a nombrar dos importantes, el plomo. ¿Y por qué nombramos el plomo? Básicamente porque dentro de esa encuesta que nosotros hicimos, muchos tenían duda si en el agua que estaban consumiendo estaba contaminada por plomo. Entonces, nosotros sabemos de la toxicidad del plomo, todos lo conocemos. Sin embargo, es difícil encontrar concentraciones que causan en el agua, tanto subterránea como superficial, concentraciones que nos originen una intoxicación aguda. Pero sí, y esto con el transcurso del tiempo ha ido modificando, cuando tenemos aguas muy blandas o con muchos sulfatos que ocasionan la corrosión de las tuberías, hay un lixiviado de los metales, y si las tuberías son de plomo, es de la manera que puede interferir en el agua potable que tenemos. En el caso del arsénico, la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario han impuesto establecido un límite máximo de 0,01 miligramos por litro, estos son 10 partes por billón, porque Argentina y muchos lugares de América son regiones endémicas del arsénico. Está como mineral en la tierra y eso puede pasar a las napas de agua y además por el uso humano, ¿no? Entonces es importante, sobre todo si tenemos un pozo nuevo, para ver la calidad que nosotros pidamos, si es que no los ofrecen, generalmente se lo van a ofrecer, el análisis para el metalácido. Bueno, y me ocasiona una enfermedad que es el hidroacerbicismo crónico regional endémico, que eso tiene manifestaciones cancerígenas y no cancerígenas. Y finalmente, dentro de los compuestos químicos podemos nombrar los compuestos orgánicos, que ahí englobamos todos los órganos clorados, órganos fosforados, disolventes orgánicos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, que están regulados rigurosamente, con la redundancia, porque causan efectos muy dañinos a la salud, y algunos de ellos, por ejemplo los hidrocarburos aromáticos, ellos pueden ser eliminados en su gran mayoría a través del proceso de potabilización. Bueno, mi nombre es Vanessa
Y yo les voy a hablar de los factores biológicos que, siguiendo el artículo que decía Gaby, el artículo de agua potable del Código Alimentario Argentino, tenemos 4 parámetros microbiológicos para controlar que nosotros habitualmente podemos ver en un análisis de agua que compramos en bidón, en obras sanitarias si vamos a pedir el análisis, ¿sí? Un control rápido, porque el efecto que tienen los microorganismos es a corto plazo, ¿sí? Los componentes que nombraba Gaby a lo largo del tiempo pueden causarnos una enfermedad, pero a corto plazo, y como decía acá el participante, yo no soy de esa zona, me voy a otra zona y tengo otra carga microbiana y puede afectar mi equilibrio en el organismo. Por eso es importante controlar estos parámetros. Son estas bacterias mesófilas, coliformes y Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, que como son patógenos se solicita ausencia. El Código Alimentario nos dice la reglamentación por la cual nosotros podemos determinar estos parámetros. ¿Sí? Cuando nos vamos a analizar, hay varias técnicas que recomiendan, y si nosotros vamos al Código Alimentario, tenemos otros tipos de agua, en el cual está el agua mineral, en donde seguramente hay alguna otra restricción microbiológica, ¿sí? Que no es solamente estos 4 parámetros. Ahora que ya sabemos que tenemos estas 3 fuentes, ¿sí? Tenemos agua de red, tenemos agua de pozo y tenemos agua envasada. En función a las preguntas que hicimos, ¿qué agua tomaríamos? ¿Sí? Es la que vamos a responder unas preguntas de los mitos habituales que siempre salen de que el agua de pozo es mejor, el agua de red no es buena, el agua de envasada es mejor, ¿sí? Son esas preguntas que siempre salen en el común y es lo que vimos en la encuesta que hicimos. Si bien todos pudieron elegir algún agua, nadie dijo agua destilada. ¿Por qué nadie dijo agua destilada? Porque acá todos conocemos qué es lo que pasa con el agua destilada. Justamente no tendría ninguno de todos los minerales que tiene el agua que nos dice el Código Alimentario, todos los parámetros que podemos tener, obviamente, porque esto va a servir para otra cosa, ¿sí? El agua tiene una función muy importante, el agua destilada, pero para la parte más de proceso, equipos, ¿sí? Agua de mesa, agua de red, agua de pozo. ¿Alguien podría identificar si prueba el agua cuál es? ¿Cada una? Pues sí. ¿Sí? ¿A ustedes les parece que sí? ¿Qué características les dicen que puede ser un agua o la otra? El sabor. El sabor. A veces tiene mucho cloro. Bien. Y, por ejemplo, el agua de pozo, ¿qué sabor tendría? Diferente que vos podrías identificar entre el agua de red y el agua de pozo. ¿En cuál tiene mucho cloro? Depende de... ¿Cuál tiene fácil de mucho cloro? Bueno, depende del pozo, depende de si el pozo ha sido clorinado o no, depende de la cantidad de cloruros, por ejemplo, o de sales que pueda tener. Bueno, hay algunas aguas que tienen ciertos sabores, ¿no? Claro, en general el agua de pozo suele ser un poquito más pesada, ¿sí? El que está acostumbrado a tomar agua mineral, ¿no? Leemos la etiqueta y dice agua mineral, es un agua muy liviana, y cuando vamos a tomar el agua de pozo es como un golpe, ¿sí? Porque es como un poco más pesada. Bueno, entonces, mitos y realidades. Vamos a desmitificar esas preguntas que nos hacemos, que es, ¿el agua de pozo es más segura que el agua de red? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Exacto. Depende de la naturaleza del pozo, ¿no? De la profundidad del pozo. Hay muchas variables que entran. No se puede establecer el único criterio del origen del agua como la seguridad. Y muchos de estas frases las sacamos justamente de la encuesta. Había una parte donde le preguntaban qué dudas le surgían acerca del agua que consumían, y acá la vemos reflejada. Claro, una es esta, el agua de pozo es más segura, ¿sí? Pero porque está también el uso de la costumbre de que cuando nosotros había menos cantidad de población, ¿sí? La gente que estaba alejada de la ciudad tenía pozo.
¿sí? Hoy en el día, si todos los que están en el campo tienen pozo para suministrarse el agua, con lo cual la sentía como más rica, se iba a buscar el agua del pozo porque era más natural, entre el verde, ¿no? Parecía todo más que era de mejor calidad, ¿sí? Nosotros, el pozo, lo que tenemos que ver es, primero, ¿sí? Si hicimos el pozo hace poco, si nos hicieron el pozo, hay una persona que está habilitada para hacer un pozo, a qué altura de las napas freáticas tenemos en esa zona, hacer un análisis, ¿sí? Primero tenemos que saber también qué profundidad tiene el pozo, ¿sí? Diámetros de cañería, qué bomba nos instalaron, todo esto nos va a ayudar después para cuando vayamos a analizar, porque nosotros no podemos hacer un pozo y solamente medir, vamos a tener que analizarlo. Vamos a tener que analizar los mismos parámetros que vimos recién, ¿sí? Los que son de agua potable, los parámetros físico-químicos, los parámetros microbiológicos, y teniendo en cuenta que tendríamos que usar ese pozo, ¿sí? Porque cuando se hace el pozo, se perfora en la tierra, hay un poco de tierra que va a salir al principio, arena, piedra, lo que esté en la zona en donde hagamos este pozo, ¿sí? Con lo cual vamos a tener que usarlo un tiempo para después poder hacer un análisis y con ello tener la seguridad de poder ver si el análisis está dentro de los parámetros y poder tomarla o no. Perdón, Sí. ¿cuál es el tiempo recomendado? ¿Ustedes hicieron algún estudio que puedan ver cuál es el tiempo recomendado después de hacer el pozo? No hicimos nosotros un estudio, pero aproximadamente 6 meses, pero de uso continuo. El tema es el siguiente, que vos acá esto, ¿sí? Que es lo que pasa generalmente con los pozos, que se arma el pozo y queda abierto. Entonces, al pozo hay que hacerlo, hay que cerrarlo, hay que verificar que no entren animales, hay que mantenerlo en condiciones, y lo ideal es hacerle una caja, que las cañerías estén bien cubiertas, porque lo que suele suceder es que tiene pseudomonas. La pseudomona, ¿sí? Hace una película en la cañería, con lo cual ella misma se protege y después ese es un patógeno que nos va a dar como resultado positivo en el agua. Y puede ser que porque entró en el medio del campo un sapo. Entró un sapo, quedó ahí, dejó los microorganismos ahí, el agua se contaminó. O lo otro que puede pasar es que en los lugares en donde tampoco se accede a la red cloacal, tengamos pozos sépticos, ¿sí? Entonces, si nosotros realizamos un pozo muy cerca de un pozo séptico, puede suceder que si ese pozo séptico tuvo pérdidas y hace mucho que no se usa, o se usa y hay para más gente de la que se hizo inicialmente, haya una contaminación en la napa. Y eso sí es grave porque ese pozo no se podría usar y esa agua ya está contaminada. Por eso va a depender también, es importante que si alguien les haga el pozo, que tengan la profundidad del pozo, porque después se puede ir a consultar a un geólogo para ver las napas de esa zona, ¿sí? Cada zona es distinta y también va a depender de las condiciones climáticas en las cuales se haga el pozo, si se dejó abierto un montón de tiempo y después se puso la bomba, después se cerró, ¿sí? Todo eso influye. Y otra de las preguntas era justamente si el sarro que deja el agua es perjudicial para la salud. ¿Ustedes qué creen? Así es como se acumula en el termo, no se puede acumular. Bueno, hay muy pocos estudios acá en Argentina que, fíjate que el límite es 400, ¿sí? Pero a partir de 150 ya tenemos agua dulce, con lo cual hay agua en las zonas acá de Entre Ríos que tiene agua de la red que tiene 200 de dureza total y es bastante alta. Hay pocos estudios, pero los cuales indican que si uno tiene antecedentes de una enfermedad renal, tendría
que consultar al médico y verificar el agua a tomar. Entonces lo que tendríamos que hacer en ese caso es, si nosotros tenemos agua de red y nos parece que es bastante, porque nos deja sarro, nos parece que es bastante dura, lo que hacemos es solicitar un análisis, o compramos agua de bidón, le solicitamos el análisis, vamos con eso a nuestro médico, nos hace un chequeo, y si nosotros además tenemos antecedentes de enfermedades renales, lo que tendríamos que hacer es utilizar un agua que nosotros sepamos que tiene una dureza baja, ¿sí? Y eso lo hacemos mirando la etiqueta. Si compramos el agua, miramos la etiqueta y nos va a decir. Y si compramos un bidón o tenemos agua de red, pedir el análisis, ¿sí? Por eso acá está consultar al médico la posibilidad de antecedentes de enfermedades renales, porque son muy pocos los casos, pero el límite es muchísimo. Y hay algunas aguas minerales, porque el Código Alimentario tiene como máximo 600, ¿sí? Entonces, pero depende de la zona de donde esté el agua. Entonces, como el agua mineral es mucho más amplio los parámetros para determinar, porque no se le hace ningún tratamiento al agua mineral, tendríamos que leer la etiqueta, porque quizás compramos confiado agua mineral, tenemos antecedentes de enfermedades renales y tiene alta dureza. Entonces hay que leer la etiqueta. Sí, en el mercado hay aguas livianas que servirían al efecto, ¿no? Claro. Hay aguas que tienen contenidos de sólidos. Sí, bajo, porque el agua se caracteriza en función, digamos, a los residuos que deja. Entonces tienen de mineralización baja, media y alta. Y además de eso, puede ver algunos otros parámetros como sodio, no sé, digamos, desde la parte clínica, qué otros componentes ayudan, digamos, a que si vos tenés antecedentes, no sean convenientes tomar con sodio también, ¿viste? Eso no, yo desde la parte clínica hasta ahí llego. Pero bueno, por eso hay que consultar. Siempre nosotros nos tenemos que mover interdisciplinariamente, porque una sola profesión no puede hacer todo, sino que es el conjunto de todos. Por eso les decimos, miren las etiquetas, vayan a analizarlo, y de ahí vamos al médico. Y otro de los mitos que salió es que toda el agua de red proviene del río, ¿sí? Y acá, bueno, tenemos la fuente, la tenemos presente, obras sanitarias, consultamos, y si bien dijo Vanessa hoy, el 98% de la ciudad tiene alcance de agua de red. De ese 98%, del 100% de todo el agua de red, un 20% aproximadamente es agua de pozo, que en función a la estación del año, ¿sí?, y a la demanda, se habilitan más o menos, pero más o menos ese es o sea, tenemos agua superficial y agua subterránea. Eso es porque la ciudad ha crecido mucho, ¿sí? Entonces hay zonas en donde no solamente hacer la estructura de estirar, digamos, las cañerías, extensión de cañerías, sino que es a veces un poco más simple y además mucho más rápido para poder acercarle el agua potable a toda la población, hacer pozos y de ahí distribuir. El agua debe ser incolora, inodora e insípida. En la primaria. En la escuela no se llama. El agua es incolora, inodora e insípida. ¿Ustedes qué creen? Dirá. ¿Sí? Había respuestas que decían que el agua que tenía en su casa no eran con estas características, entonces debía comprar agua envasada. Entonces vamos a ver cómo es. Y con ese criterio también podríamos tomarnos el Agua destilada. Claro. Bien. Hoy hablamos un poco de lo que es, en relación a lo que debe ser incolora. Al principio hablamos de que debe ser transparente, sin turbidez, ¿sí? En cuanto a lo que es insípida, el sabor, el agua que nosotros consumimos, el agua potable, tiene en disolución sales minerales, tienen compuestos orgánicos, tienen compuestos biológicos, cantidades que no nos hacen daño, debería ser así. Y esta mezcla, la interacción entre ellos y sus concentraciones, le otorgan al agua diferentes sabores, que va a depender del umbral gustativo de cada uno, el poder percibirlos
en algunas fuentes de agua y en otras no. ¿Sí? En cuanto al olor, es importante que el agua que nosotros vayamos a beber no tenga olores extraños, moho, putrefacción. ¿Pero qué olor le sienten ustedes al agua? Lo dijeron. Olor a cloro. Entonces, ¿es esperable sentir olor a cloro? Sí. El proceso de potabilización usa en su etapa de desinfección la cloración. Y esto sucede porque el cloro se combina con compuestos nitrogenados que forman otros compuestos que son los que nosotros percibimos como ese olor a cloro bueno. Algo para el otro lado. Bien, entonces, el cloro que yo siento cuando consumo el agua, ¿me hace daño? ¿Está bien que tenga cloro? Sí, porque se limpia. Me garantiza que hay una desinfección, pero ¿me hace bien? No. Esa es otra de las preguntas. En el proceso de potabilización, una de las etapas de desinfección, por lo general se utiliza el cloro como desinfectante. Hay otras alternativas, con ozono, con radiación ultravioleta, pero se elige el cloro porque es fácil de añadir, es soluble, es económico en comparación a lo que se necesita en infraestructura de las otras alternativas. Es muy efectivo como desinfectante y tiene un efecto residual que garantiza que la desinfección se transmita por todo el servicio de la red. Pero, una vez que sale de la planta el agua tratada, hasta llegar a nuestros hogares, hay materia orgánica, hay compuestos reductores que van consumiendo ese cloro libre, que es el que hace de desinfectante. Por eso hay una necesidad de clorar con un exceso tal que no solamente salga desinfectada de la planta, sino que llegue hasta cada una de nuestras casas. Investigaciones demuestran que el cloro no solamente es eficiente para la eliminación de los patógenos, sino también que se combinan con compuestos orgánicos y forman hidrocarburos clorados, como los trihalometanos, que son nocivos para nuestra salud. Esto va a depender de varios factores, de la dosis de cloro, de la cantidad de materia orgánica disponible de forma natural que haya en los conductos, de la temperatura, el pH, el tiempo de contacto que haya entre ellos. No obstante, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud siguen recomendando la cloración como método de desinfección del agua, sobre todo para los países en vías de desarrollo y de América Latina. ¿Y por qué? Porque los riesgos a contraer una enfermedad de origen hídrico, como lo fue en algún momento el cólera, son mucho mayores que las de contraer una enfermedad causada por estos subproductos de la desinfección. Sí. Yo hace un tiempo hice con un grupo de investigación justamente los compuestos orgánicos volátiles. Fueron alrededor de 60 muestras de agua de red, ¿sí? Y analizamos con un cromatógrafo gaseoso que cuenta la facultad, y de esas 60 muestras de agua de red, todos los trihalometanos que se analizaron estuvieron por debajo del Código Alimentario Argentino. Si quería aclarar eso porque se hizo un estudio acá a nivel facultad, digamos, se tomaron 60 muestras de agua de red y de río también, y bueno, están todos por debajo de lo que dice el límite del Código Alimentario Argentino. Si quería aclarar eso, porque hubo un estudio acá en la facultad sobre trihalometanos. Es importante también mantener la limpieza desde que llega el agua de red a nuestras casas hacia adentro, sobre todo si tienen la costumbre de clorar tanques, porque si lo cloran o pozos y no hay una correcta limpieza, también le damos lugar a que se formen este tipo de compuestos. Bueno, y para seguir, nos toca el agua de bidón. Un
una de las cosas que surgió dentro de la encuesta es la sensación de seguridad que dan las aguas envasadas, ¿no? Otro de los mitos es beber agua de bidón es suficiente para asegurar su inocuidad. Por ahí hoy al comienzo decíamos que estas aguas generan esa sensación de seguridad y por eso son preferidas. Ahora vamos a ver si esto es realmente así, ¿no? Que el agua sea inocua quiere decir que nosotros al tomarla no nos genera ningún tipo de peligro para nuestra salud. No los voy a aburrir con tecnicismos, pero este es el proceso por el cual se obtienen las aguas envasadas. Tenemos la materia prima, que es en este caso el agua. Se capta el agua, como dijimos antes, puede ser agua proveniente de suministro público o de pozo. Se somete a tratamientos autorizados. Estos tratamientos son para eliminar, por ejemplo, la dureza, los olores, el color, el sabor que pueda llegar a tener, y después se pasa a la parte envasada. A su vez, en la ciudad, nosotros el agua envasada, mucha cantidad se obtiene a partir de envases reciclados. Usamos el envase y después se lo damos a la empresa, al establecimiento de agua envasada, y también se está usando mucho envases de primer uso actualmente. Llegan los envases a la empresa de agua envasada y se procede a la limpieza y desinfección. Generalmente el método que usan para la limpieza y desinfección es hidróxido de sodio. Se procede al envasado en condiciones asépticas y después va al almacenamiento y transporte, hasta llegar a nuestras casas, al consumidor. Dentro de este proceso, para generar el agua envasada hay etapas críticas. Una de ellas es la limpieza y desinfección y la otra es el envasado. Si nosotros en el proceso de potabilización del agua y del envase del agua tenemos un producto seguro en estas dos etapas, eso puede cambiar. Si la limpieza y desinfección de los envases no es adecuada y tenían algún microorganismo que sea dañino para nuestra salud, eso puede contaminar un agua que estaba en condiciones para ser envasada y para ser un producto seguro. Esto también puede cambiar las condiciones del envasado. Si yo tengo envases limpios, pero el proceso de envasado no está hecho en condiciones asépticas, se pueden incluir también microorganismos que puedan resultarnos patógenos para nuestra salud. Acá no está mencionado, pero también es muy importante la etapa de almacenamiento y transporte. Esto se puede ver acá. Esto es un trabajo de una tesis de maestría del 2020, en donde también habla sobre esto, sobre el proceso de envasado y lo crucial que es para la seguridad del producto del agua envasada. Tengan en cuenta que no solo depende de las empresas que no es algo que es para las empresas que venden agua envasada, sino que nosotros como ciudadanos que vamos a buscar a un lugar agua en un bidón, también tenemos que tener en cuenta esas dos etapas de limpieza y desinfección de los bidones. O usamos una botellita eternamente. Todos compramos una botellita y lo usamos un año, 2 años. Todo este proceso que ocurre en las empresas que envasan agua es también un compromiso si uno tiene un envase en su hogar y va a recargarlo con agua potable. El agua que te puedan dar es agua potable, pero si tu envase no está en condiciones seguras, el agua que vas a tomar no va a ser segura tampoco. Esto es otro estudio que data de contaminación de agua embotellada por medio de bacterias. Sobre todo se da en Latinoamérica y en muchos países del mundo. Se determinó la presencia de bacterias patógenas, Pseudomonas y Salmonella. La Pseudomonas lo que tiene, como dijimos al principio cuando hablábamos del agua del pozo, es que forma películas, por eso es muy difícil eliminarla después de los envases una vez que tenemos una contaminación. A personas saludables es posible que no le genere un daño significativo, pero si tenemos en cuenta la sensación de seguridad que brinda un agua envasada y tenemos en cuenta que puede llegar a niños o a poblaciones vulnerables,
esto sí genera riesgos a su salud. Otra de las noticias que les traje para compartirles hoy es que la ANMAT en 2019 prohibió la venta de agua envasada que contenía esta bacteria, Pseudomonas aeruginosa. Bueno, eso era lo que quería compartirles en este mito. No es para generar miedo y decir no voy a consumir más agua envasada, sino para saber elegir. Comprar siempre de establecimientos habilitados y tener en cuenta el transporte y el almacenamiento. No solo lo que le da la empresa, sino también lo que hago yo en mi casa. Claro. Como consumidores nosotros, si utilizamos el bidón y después le ponemos nafta, después le dejamos al sol, después le dejamos 40 días con agua de lluvia y después lo sacamos, eso ya tiene una carga muy alta de otros componentes de microorganismos que cuando llega a la planta y lo quieren hacer el procedimiento de lavado comúnmente, no van a poder sacar esa carga microbiana porque ya está muy arraigada a esa superficie, ¿sí? Bien. Otro de los mitos relacionados con el agua de bidón o agua envasada es que es necesariamente agua mineral. Miren ustedes eso cuando van a comprar, si es envasado mineral. ¿Es lo mismo envasado mineral? No. ¿Y miran la etiqueta o compran así? No, compramos. Miramos el precio. Bueno, hay que leer las etiquetas. Hay que leer las etiquetas porque el Código Alimentario Argentino establece el nombre que nosotros tenemos que poner en esa etiqueta dependiendo del producto que tengamos. Bien. Ahí yo les quise compartir los artículos. Uno es de agua envasada, el 83, y otro es de agua mineral. No necesariamente tener un agua envasada va a ser tener un agua mineral. El agua envasada o el agua de mesa, el origen es subterráneo y proviene de un establecimiento de abastecimiento público. Y el agua mineral es de origen subterráneo, procedente de un yacimiento o estrato acuífero, no sujeto a influencia de aguas superficiales. ¿En qué se diferencian entonces un agua mineral de un agua de mesa? En la naturaleza de sus características, posee minerales y oligoelementos y otros oligoelementos. Tiene pureza microbiológica original y su composición es constante o fluctúa dentro de lo establecido por la naturaleza, digamos. Ahí yo les puse lo que les comentaba Vanessa hoy. ¿Qué tenemos que mirar para saber si un agua es agua de mesa envasada o es agua mineral? Para eso todos los productos, no solamente las aguas, tienen su denominación de venta. Generalmente la marca se pone más grande, aunque no debiese ser así, y está acompañado de su denominación de venta. Eso es lo que yo puedo ver y darme cuenta si estoy hablando de un agua de mesa envasada, de un agua mineral natural, y también hay otro tipo de aguas a las que se les añaden los minerales en el proceso, que es el agua mineralizada artificialmente. Bueno, eso responde al mito, ¿no?, de que el agua envasada no necesariamente estamos hablando de agua mineral. Para finalizar, les traemos algunos hábitos saludables de consumo de agua, las recomendaciones de evitar su desperdicio, no dejar las canillas abiertas innecesariamente, reutilizar cada vez que podamos. Por ejemplo, para regar las plantas, no necesitamos un agua que salga directamente de la canilla, no agua potable, sino que podemos reutilizarla. Y no contaminar, evitar arrojar productos como químicos, aceites, otros contaminantes al desagüe, ¿no? Otro de los temas y recomendaciones es el almacenamiento adecuado en nuestro hogar, era lo que les hablábamos hoy, ¿no? Que así como lo hacen las empresas y establecimientos habilitados, con el mismo compromiso tenemos que tratarlo nosotros en nuestro hogar para tener agua segura. Hay que limpiar los tanques de agua con una frecuencia de una vez al año. Esto hoy hablábamos con Vane y es difícil de cumplir, ¿no? ¿La limpieza del tanque se le echa algún producto químico adentro o...? Ahora bien,
Claro, ahora vamos a charlar un poquito sobre eso. Y la limpieza del dispenser también tiene que ser una limpieza periódica. Como dijo Vane, también tener en cuenta que eso aplica a botellitas de acero inoxidable, de plástico. También saber que las botellas de plástico van a tener una vida útil más reducida. ¿Cómo limpio el tanque de agua de mi casa? Esto es muy sencillo, básicamente tenemos que cerrar las llaves de paso, desagotar el agua que está en el tanque hasta una cantidad mínima de reserva líquida y ahí vamos a proceder a cepillar las paredes y el piso del tanque. Y vamos a agregar hipoclorito de sodio para desinfectar. Vamos a abrir la válvula de limpieza del tanque de agua y eliminar ese agua después de que cepillamos, ¿no? Esto lo vamos a repetir hasta que el agua salga cristalina. Después vamos a abrir la llave de paso y posteriormente vamos a agregar una proporción de hipoclorito de sodio y eso lo vamos a dejar al menos 1 hora hasta que aseguremos la desinfección. Después vamos a abrir todas las canillas de la casa y vaciar el tanque. Se asegura así la desinfección también de las cañerías. Después vamos a colocar la tapa del tanque. Así vamos a garantizar que no ingresen agentes externos, tal cual hablábamos hoy con los pozos, ¿no? Claro. Y teniendo en cuenta esto, es para si nosotros habitualmente lo limpiamos, si es la primera vez, seguramente nos vamos a encontrar con un montón de cosas y el cepillado inicial no va a alcanzar. ¿Sí? Vamos a tener que hacer más, quizás hasta vamos a tener que dosificar más porque habitualmente no tenemos la costumbre de limpiar los tanques. ¿Quién tiene acá la costumbre de limpiar los tanques? No pusimos esa opción. Sí, nosotros lo hacemos, pero cada tanto, digamos, no sé, cada un año seguro que no. Yo cada 2 años, cada uno no. 2 sí, 2 sí. Hasta sería recomendable cada 6 meses. Sí. Porque si Pero vos, veces al año, ¿sabes? claro, porque En si verano vos, es no sé, por alguna casualidad te quedó abierto, las temperaturas, la carga microbiana que traiga también el agua, ¿sí? Porque vos tenés que asegurar 0,2, pero sí, tenía un poco más de carga. Hay épocas del año en donde el agua tiene mayor carga microbiana, vos tenés de mesófilas hasta 500 el máximo, ¿sí? O sea que hay épocas del año que vas a tener 100, 10, 20, otras épocas que vas a tener 300, estás dentro de los límites, pero ya tenés una carga mayor. Con lo cual esa carga puede consumir el cloro que vos traías, que tenías en la línea. Entonces al almacenarlo en el tanque, expuesto al sol, a altas temperaturas, etc. O no uso el agua, por ejemplo, en una casa en la que vos vayas una vez por mes. Una cosa va a ser en invierno, otra cosa va a ser en verano, ¿sí? Entonces lo ideal es eso. Y si no lo usás, hacer una purga. Yo a mí me duele porque me desperdicio del agua, hay que usarlo en otra cosa, pero una purga y verificar cómo está el tanque y volver a llenar. Bueno, por último se deja llenar el agua en el tanque y se llena nuevamente. Después, ¿cómo limpio mi dispenser? Como había muchos modelos de dispenser, yo me centré en las 2 etapas más importantes. Una es la limpieza y otra la desinfección. Esto va a servir para todo lo otro que hablamos, como las botellitas, por ejemplo, o bidones. En el caso del dispenser, lo vamos a desenchufar. Vamos a retirar el bidón para no quedarnos pegados. Vamos a vaciar el dispenser abriendo el desagüe. Ahí puede variar las piezas que tengamos que sacar, ¿no? Vamos a limpiar, vamos a quitar todas las piezas removibles y vamos a enjuagar bien después. Esto va a eliminar la carga orgánica y nos va a permitir después que el proceso de desinfección pueda desarrollarse como debe ser, ¿no? Para eso vamos a llenar el dispenser con agua con lavandina diluida, se recomiendan 100 mililitros por litro de agua y la vamos a dejar actuar 30 minutos. Después vamos a proceder a enjuagarlo y armar nuevamente nuestro dispenser. Después de armarlo nuevamente vamos a colocar el bidón, vamos a enchufarlo y encenderlo y vamos a dejar correr el agua 20 segundos antes de volver a utilizar el agua que salga del filtro.
las lavandinas que nosotros compramos comercialmente, no todas vienen con la misma concentración. Entonces, nuevamente hay que leer las leer las etiquetas. etiquetas porque ahí nos van a informar cómo es la dilución que nosotros debemos preparar para poder preparar una solución que desinfecte y no... Descartado o suelto, porque ahí no tenés Pero etiqueta. No hay etiqueta y no tenés instrucciones de cómo diluirlo y llegar a una concentración. Además, hay otra cosa, que las lavandinas antes habitualmente venían a 55, entonces siempre estaba la medida de una taza en 5 litros, pero hoy miramos, son muy poquitas las que vienen a 55 gramos por litro. Vienen a mucho menos, vienen a 25, vienen a 35, con lo cual hay que leer todas las etiquetas, todo de todo. Y además de eso, las lavandinas, por el ANMAT, hay una resolución en la cual dura 6 meses nada más. Entonces nosotros compramos suelto, no sabemos cuál fue la fecha de origen, ni siquiera sabemos si tenemos aprobación de ANMAT para el uso doméstico, y a su vez tenemos una vida útil de 6 meses porque el cloro se va. ¿Sí? Entonces, el agente desinfectante, ¿sí? La diferencia entre limpieza y desinfección es cuando limpiamos, retiramos suciedad. En algunos casos podemos utilizar un agente para limpieza que puede ser un detergente, pero en la parte de desinfección utilizamos un agente que mate los microorganismos o que los inactive, ¿sí? Entonces tenemos que leer si es desinfectante o sanitizante, cuántas son las reducciones logarítmicas que se pueden obtener en la desinfección. Leemos la etiqueta, tenemos un asterisco y atrás tenemos los microorganismos en los cuales fueron aprobados, además de los mínimos que exige ANMAT. Y además hay que tener en cuenta que algunas lavandinas, o muchas lavandinas, están aditivadas. Y entonces lo que hay que mirar en la etiqueta es aquella que dice apta para desinfección de alimentos y agua. Exacto. Bueno, y también ahora como para terminar, los consejos para preservar el medio ambiente, que son muy parecidos a los que por ahí comentó Lu, es si tengo alguna fuga, ¿sí? Tratar de repararla de manera inmediata, ¿sí? ¿Lo hacen de manera inmediata? Cuando tengo una fuga, lo mismo por ahí no de agua, pero también para preservar el medio ambiente, el tema de la energía. ¿Cuántas veces dejan enchufado el cargador del celular eternamente? Vive enchufado, ¿no? No, yo lo cargo y lo desenchufo. Eso también es conciencia nuestra para preservar el medio ambiente, aparte del agua. Quería traer también prevenir incendios. Prevenir incendios, exactamente. Después, también aprovechar el agua de lluvia, ¿sí? Recoger el agua de lluvia para, por ejemplo, poder regar las plantas. ¿Sí? Y no tener que andar gastando agua de red para lavar las plantas. ¿Sí? En tachos que puedan tapar bien y no incentivar la proliferación del riego. Sí, muy buena la aclaración. ¿Sí? Usar electrodomésticos que sean eficientes, ¿sí? Que sean de bajo consumo de agua, o no hacer programas eternos, o poner 5 mudas de ropa, ¿sí? Que gaste un montón de agua, ¿sí? Ser conscientes, ¿sí? En el consumo de agua y educar a la comunidad, ¿sí? Es muy importante también educar a la comunidad en el consumo de agua, ¿sí? Y también, como para finalizar y terminar, lo que queríamos traer, que hoy en día se habla mucho de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Que se aprobaron en el 2015 para una agenda de 2030, y uno de esos objetivos es el objetivo 6, que habla de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. ¿Sí? Recuerden lo que dije al principio, del 26% de la población mundial que no tenía acceso a agua potable y un 46% con respecto al saneamiento, y dentro de algunos de los objetivos, dentro de las metas de este objetivo 6 es lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuado, mejorar la calidad del agua, y entre otros. ¿Sí? Lo pueden ver ahí o pueden entrar a la página, ¿sí? De Objetivo de Desarrollo Sostenible, y aparte de la del Objetivo 6, ahí está la de hambre cero, de vida acuática y un montón más.
Y entonces ahora para reflexionar, después de esta charla, y a ver si cambian, ¿sí? Lo que dijo cada uno. ¿Sí? Si volverías, Ramiro, si volverías con tu agua de menta, si vos seguirías con tu agua de red, ¿sí? Eso se lo dejamos para que reflexionen. Y, como para terminar, ¿sí? Es fundamental que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de cuidar el agua potable, ya que es un recurso esencial para la vida y para el bienestar nuestro y de nuestras futuras generaciones. ¿Sí? Y el eslogan que salió también ahora del Día Mundial del Agua: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Bueno, listo. Muchas gracias por estar acá.